Dios le bendiga a todos los hermanos. Hoy es el día 13 de noviembre, como el viernes. Antes de compartir la petición con otros hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y hermanos, gracias a Dios por el apoyo de ustedes, porque últimamente 2 domingos seguiditos tuvimos aquí en el templo el servicio, el culto. Así que sigamos orando por la dirección de la iglesia y especialmente por el tiempo de pandemia, por la salud de los hermanos. Y también para que sepa, desde este domingo, el día 15, la iglesia, nosotros mandaremos el mensaje del domingo para los hermanos que no pueden, los que no pueden venir a la iglesia, para que ellos puedan escuchar la palabra del Señor. Hoy el texto, Lucas capítulo 14, versículo 25 al 35. Vamos a meditar sobre el tema, ¿cuál es el requisito para ser un discípulo? Sabemos que el mayor interés de nuestro Señor Jesucristo es la salvación de los hombres. ¿Recuerdan ustedes viendo la Biblia 1 Timoteo capítulo 2, 4? Aquí dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A través de la lectura, hoy Lucas 14, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, quiere enseñarnos acerca de unos requisitos para ser un discípulo. Entonces, como por el tema, ¿cuál es el requisito para ser un discípulo? Hoy vamos a ver, según lo que aquí la Biblia dice, que por lo menos 4 requisitos. Primeramente, viendo versículo 26, yo voy a leerlo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El primer requisito es que nosotros debemos amar al Señor. Aquí, versículo 26, ¿qué significa este versículo? ¿Significa que debemos abandonar a toda nuestra familia? No, ¿verdad? Este versículo es como una descripción. La esencia de este versículo es que nosotros debemos amar al Señor más que todo lo demás. La Biblia, Jesús nunca dijo a las multitudes que no debían amar a sus padres y parientes, sino que si querían ser sus discípulos, antes cualquier decisión debían preferirle a Él. Si nosotros no amamos al Señor, no podemos amar nuestra familia y tampoco podemos amar a otros. ¿Recuerdan la porción de Mateo 22, versículo 35, donde se relata una conversación entre Jesús y un intérprete de la ley? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Para tentarlo. Jesús, ¿cómo le contestó? Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Si una persona quiere ser un jugador profesional, no puede aprender primeramente ser técnico, sino tiene que aprender primero la base de cualquier juego, la base. De igual forma, para ser un discípulo,
Se debe amar al Señor primeramente. Hermanos, para ser un discípulo de Jesús, el primer paso es amar al Señor sobre todas las cosas. Ese tiempo de la pandemia demora en realidad, sí. Y ese tiempo aquí en Panamá se nota aumento nuevamente los casos de COVID. Entonces, hermanos, tenemos que volvernos un tiempo de examinarnos cómo estamos. En realidad, ¿cuánto tiempo diariamente tomando el tiempo de leer la Biblia y meditar la palabra? Y el tiempo de oración de ustedes, ¿sí? Y nosotros. ¿Cuál es el requisito para ser un discípulo? Primeramente debemos amar al Señor, primeramente. Y también versículo 27, el texto de hoy dice que, y el que no lleva a su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Igual, ¿verdad? Mateo 16, versículo 24 también, y mismo texto, ¿sí? Tome su cruz. El segundo requisito es que debemos llevar nuestra cruz. ¿Qué significa llevar la propia cruz? ¿Se puede llevar la propia cruz sin seguir a Jesús? Llevar la propia cruz es muchas veces aceptar la vergüenza, el dolor, sufrimiento y el menosprecio de la gente. Es sufrir el rechazo y las burlas sin reaccionar negativamente, ni compadeciéndose de sí mismo, tal como lo hizo Jesús, incluso perdonando a sus enemigos. Mire aquí, viendo versículo 28. ¿Qué diferencia hay entre la edificación de una torre y la edificación de una casa? Porque Jesús compara el discipulado con la construcción de una torre. Las torres siempre habían tenido mayor altura que las casas, mientras que las casas tenían todas las mismas alturas. Las torres siempre sobresalían en el paisaje de una ciudad o el campo. Además, las torres servían de refugio en tiempos de guerra, por lo cual debían ser más fuertes y por lo tanto mucho más costosas para construir. También desde las torres se podría ver más lejos y divisar cualquier peligro a la distancia. Por eso, para Jesús, un discípulo no es como una casa, sino como una torre. Siempre debe tener mayor altura espiritual, siempre debe ser más fuerte y debe ver lo que otros no pueden ver. Sin embargo, si realmente queremos ser discípulos, debemos sentarnos como el que está a punto de edificar una torre y calcular todo lo que le va a costar. Oye, el texto. Para Jesús no existen los discípulos instantáneos, sino los que con tenacidad, valor, sacrificio y dedicación han construido sus vidas como una torre. Para esto Jesús aconsejó calcular el costo antes de colocar el cimiento. Es decir, antes de comenzar, no sea que
a la mitad del camino se desanime y abandone todo. Por lo tanto, cualquiera que quiere ser discípulo de Jesús necesitará determinación. Hermanos, la palabra determinación es la decisión interior de luchar hasta las últimas consecuencias. Y de trabajar hasta terminar la obra. Y de estudiar hasta terminar la carrera. Cueste lo que cueste, es ser fiel al Señor hasta la muerte. ¿Cuál es el otro requisito para ser un discípulo? Aquí podemos ver según versículo 28 nuevamente. El tercer requisito es que tenemos que calcular el costo. ¿Qué quiere decirnos esto? Sí, después de salvarnos, el Señor nos permitió muchos dones. Por medio de los talentos, debemos calcular nuestro servicio siempre hacia nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros somos administradores, ¿sí? Mira aquí versículo 34, 35. Últimamente, ese requisito hace unos viernes pasados también meditamos esto, ¿sí? El cuarto requisito es que debemos, dice que ser como sal. Comparando Mateo 5, 13. También dice que somos la sal de la tierra. Entonces, generalmente, ¿cuál es la función de la sal? Ya nosotros la sabemos. Esta tiene una función perseveradora, la preservación. Y también la otra función es dar buen sabor. Un discípulo de Jesús debe interrumpir la corrupción espiritual. Para esa función la sal debe diluirse, entonces puede ejercer su función para otros. Recordemos, hermanos, somos como la sal. Muchas veces la obra que tenemos debemos sacrificarnos. Así que recordemos hoy cuál es el requisito para ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Amar al Señor, llevar nuestra cruz y calcular nuestro servicio siempre hacia el Señor. Y también de ser sal de esta tierra. Dios le bendiga a todos los hermanos.